Hola, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darle play y bienvenido a un nuevo video. Las noticias están bien locas. Justo en el momento en el que Trump se preparaba y estaba bien feliz por su desfile, pácatelas, se arma un deschongue bien loco entre Irán e Israel. Como sabes, pues nadie quiere Israel porque pues son bien manchados y feos con Palestina, ¿no? Y en solidaridad con ellos, pues obviamente, pues muchos países están así bien alborotados, ¿no? Hay muchas reacciones en cuanto a que si fueron primero 17 misiles, luego que no, que fueron 100. El chiste es que pues Israel recibió una gotita de todo lo que ha hecho. Sí, principalmente porque en medio del conflicto con Palestina, ¿no? O sea, bueno, ni siquiera conflicto, porque Palestina no podrías considerarlo como un país en guerra. No. Y realmente es una situación más humanitaria que de conflictos militares. Pero en este caso vamos a hablar del conflicto de Israel con Irán, que de hecho lleva varios años, o sea, desde que inclusive la revolución islámica ganó en Irán, rompieron relaciones y a partir de ahí ha venido entre conflictos diplomáticos, pero luego ha escalado a otros conflictos, ¿no? Y aquí es importante mencionar que en esto tiene que ver un grupo, un ejército, de hecho, un partido político que se llama Hezbollah, conocido, o sea, ¿qué significa esta palabra? El partido de Dios. Ellos son milicianos iraníes que por allá de 1982, cuando Israel invade el sur del Líbano, los chiitas que estaban en el sur, principalmente en las montañas del sur del Líbano, muy pobres por cierto, porque en el Líbano de alguna u otra forma los chiitas fueron perdiendo poder adquisitivo porque vivían en una especie de, como de lo que supuestamente Milei quiere volver a Argentina. Había un libre mercado, prácticamente no había autoridades, entonces no había forma que los grupos más vulnerables tuvieran igualdad, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, desde Irán mandan milicianos al sur del Líbano para intentar detener la invasión israelita en el sur del Líbano. O sea, se metieron ellos por sus famosos ataques preventivos, pese a lo que vamos. Directamente Irán no había tenido nunca un intercambio de misiles ni nada entre países. Puras mentadas de madre. No, y a través de esta milicia del Partido de Dios. Resulta que en la actualidad Hezbollah es un partido político. Órale. Es un ejército que es el único que defiende al Líbano de las fuerzas, de Israel, que lograron retirar a Israel en el 2000 del sur del Líbano. Pero en 2006 volvió a haber otros ataques, ¿no? Con misiles. Pero actualmente inclusive Hezbollah hace hospitales, hace casas, aunque la Unión Europea y Estados Unidos los consideran un grupo terrorista. Y es que en un principio sí explotaban aviones y secuestraban lugares y hubo ataques a la embajada de Estados Unidos en el Líbano. Y, o sea, sí existieron muchos atentados terroristas y al principio utilizaban la táctica terrorista de inmolarse, o sea, de ir vestidos con bombas y explotarse. Está fuerte, ¿no? eso, está fuerte. Sí, por eso es, pero en el Líbano son considerados héroes, son considerados la única resistencia contra los judíos invasores y por eso allí, a través de ahí, que eran financiados por Irán, en un principio milicianos iraníes, después ya son libaneses. Entonces prácticamente sí son como el ejército de Líbano. Y cuentan con misiles de Irán y esto. Y todos estos grupos son los que desde Siria, porque también tienen posiciones en Siria y en Yemen, habían estado conflictando con Israel. Y por eso había venido una escalada. Cuando vemos los diversos conflictos que han atravesado, incluyendo las bombas en Argentina, que aunque no se ha podido comprobar si verdaderamente Irán o Hezbollah fueron los que hicieron los atentados.
Ahí pudiéramos irnos a otras cosas como atentados de falsa bandera por parte de Israel, ¿no? Pero no nos vamos a meter en ese tema. Para terminar el contexto histórico, porque es importante, que lleva esto más de 30 años, casi 40 años de conflicto entre esos dos países, podemos decir que en resumen Israel tiende a generar este concepto que es una doctrina militar de atacar antes de que te ataquen, pero como doctrina militar estaría bien. Ay, ups, ¿me pasas mi bolsa? Ya tiré mi bolsa de alimento para dos, ¿sabes? Ajá, Como sí. doctrina militar está perfecta, pero como legalidad está prohibida. La ONU dice claramente que para que un país pueda atacar al otro, primero tiene que ser atacado o tener pruebas fehacientes y reales, objetivas de que lo están atacando. Un caso de esto es cuando Estados Unidos ataca a Irán a Irak, por una supuesta existencia de armas de destrucción masiva, ¿no? Y resultó que Bush no las logró encontrar nunca. Nada más Inclusive un mataron, matadero, güey. colgaron no recuerdo qué le hicieron exactamente a Saddam Hussein, y luego arrastraron su cuerpo, no sé, fue toda una cosa horrible, ¿no? Y este asunto de el atacar desde que Israel ha existido, lo ha llevado a cabo, y las críticas tanto de la ONU como de muchos países en su momento fueron que eso iba a crear precedentes, como que cualquier país pudiera atacar a otro simplemente con el hecho de que me imagino que en algún momento me puede atacar, y solo como imaginación porque no hay pruebas. O sea, es como si tuvieras mucha hambre, bueno, no tuvieras hambre, o sea, no tuvieras nada de hambre, tuvieras un pastel enfrente de ti y dijeras que como en un futuro vas a tener hambre, te lo comes completo y todo, sin tener hambre. Entonces es un hecho que nadie puede atacar a otro país solo porque se imagine, entre comillas, que lo va a atacar en algún momento. Ahora, históricamente Irán nunca ha atacado a un país, y históricamente Israel sí lo ha hecho. Entonces, ¿cuál sería nuestro cierre y pronóstico? Gracias. Fácil. Irán otra vez simplemente ataca a un país en una supuesta ataque preventivo, pero en realidad eso se le llama ataque simbólico. ¿Qué significa? Que es como para mostrar fuerza para que no lo ataquen, así como diciendo, me adelanto y ya todos se van a dar cuenta que estoy evitando que me ataquen. ¿Por qué? Porque quieren evitar exactamente, aunque pareciera lo contrario, lo que quiere Israel es evitar una guerra de largo alcance, o sea, y evitar que los bombardeen. Por eso en esta ocasión, con la represalia de Irán, podemos decir que ya no va a haber más represalias de Israel, porque eso lo que generaría ahora sí sería una escalada, aunque con los hechos históricos vamos viendo que ha venido habiendo escaladas. Ya los últimos dos eventos fueron directos entre ambos países, pero no creo que en esta ocasión vaya a existir. Existe más o menos puntos álgidos y luego van para abajo, y en la realidad el propio Trump, por así decirlo, el gobierno de los Estados Unidos, ya había sido avisado por Israel y Estados Unidos, o sea, hay informes de que les dijo a Israel, háganlo, pero no pueden hacerlo fuerte. Y obviamente que Irán ya también había avisado, y por eso habían sacado y desubicado, más bien desalojado a las personas de la embajada de Estados Unidos en Irán. Quiere decir que ya todo el mundo estaba avisado, estaba medio planeado. Quiere decir que entonces no va a escalar. Los medios de comunicación, como en el caso de las marchas de Los Ángeles, nada más están aprovechando de las escenas. Quieren generar nota o abiertamente están pagados por algún interés, porque en realidad